su presencia el día de hoy y en especial a nuestros invitados que han tenido la gentileza de hacer una pausa a su día a día para compartir sus experiencias con nosotros. Hoy día nos acompañan Silvia Bendezú. Ella actualmente es gerente de desarrollo humano y organizacional en Compañía Nacional de Chocolates del Perú. Antes se ha desempeñado como directora de desarrollo de recursos humanos en Bacus. Cuenta con una maestría en dirección de empresas de la Universidad de Piura, es psicóloga de la Universidad Ricardo Palma y coach certificado. También tenemos a Rafael Noé. Él se ha desempeñado como gerente de gestión humana en la Unidad de Alimentos de Gloria, como gerente de gestión humana en Moritalia y como gerente de recursos humanos en San Fernando. Cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú, una maestría en Recursos Humanos en la UPC, es abogado de la Católica y coach certificado. Así que tenemos grandes invitados el día de hoy para poder compartir y aprovecharlos al máximo. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el desarrollo del talento humano en tiempos de incertidumbre. Y el tema nace, como lo comentábamos unos minutos antes de conectarnos todos, con otros amigos, el tema nace en realidad recogiendo las inquietudes de muchos de nuestros clientes sobre lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Y estas dudas, inquietudes de nuestros clientes las hemos tratado de consolidar básicamente en 3 temas abordados a través de 3 preguntas, que se las vamos a hacer ahora a nuestros invitados, ¿sí? Yo me imagino que eso nos demorará o nos tomará unos 30 minutos. Y hacia los 15 últimos minutos, lo que vamos a hacer es recoger las preguntas que ustedes pueden haber ido planteando en el chat, o abriremos micrófonos y si alguno se anima, también tiene alguna duda, la puede plantear, ¿sí? Entonces, esa va a ser un poco la dinámica el día de hoy. Diana va a estar atenta, como les comentó, a ir recogiendo las dudas e inquietudes a través del chat. Como les decía, estas 3 preguntas nacen de este día a día que se volvió de pronto tan complicado, tan cambiante, tan incierto, ¿sí? Y la primera pregunta que nosotros queríamos formularle a nuestros invitados era, vivimos tiempos de cambios, tiempos de incertidumbre, donde la incertidumbre no solamente está asociada a los colaboradores, por su futuro, por el día a día, por cómo se va a manejar ahora todo este tema de distanciamiento social, en fin, todos los cambios que estamos viviendo, ¿sí? Tiempos de cambio e incertidumbre en colaboradores y en la alta dirección. Y en este entorno, ¿cómo hacer para que el desarrollo de las personas siga siendo un pilar fundamental para el desarrollo del negocio? Silvia, de repente podrías comenzar tú comentándonos un poco de tu experiencia, de lo que estás viviendo ahora. De acuerdo, gracias. Gracias por la invitación primero. De hecho, me parece súper rico tener un espacio como para poder compartir, para poder escuchar inquietudes que puedan haber, pero también para poder compartir lo que uno va viviendo. Como comentó Miguel, yo trabajo en Compañía Nacional de Chocolates de Perú. Y de hecho, si pienso en lo que ha significado esas últimas semanas, como dice Miguel, es un tiempo de incertidumbre. Yo creo que lo que más incertidumbre genera es justamente el no saber qué es lo que va a pasar, ¿no? No tener claridad sobre lo que se viene. Uno como individuo ve en su entorno que tienes un compañero o un amigo que de repente ya no está trabajando o que de repente le han reducido el salario. O como empresa ves, por ejemplo, que tienes empresas en temas de suspensión perfecta, algunas de ellas cerrando, y entonces todo eso genera mucha incertidumbre y sin duda podría causar estrés. Entonces yo creo que en ese contexto, los colaboradores de una compañía, ¿qué necesitan? Necesitan, pues, primero claridad, o sea, sobre lo que se pueda ir teniendo. Y digo lo que se pueda ir teniendo porque probablemente las empresas tampoco es que tengamos 100% todo claro, pero sí sabemos hacia dónde queremos ir y es importante tener como esa claridad de mano de los líderes. Creo que también necesitan como esa inyección de optimismo. En la compañía siempre hablamos de esa necesidad de poder ver el vaso medio lleno y de encontrar esas oportunidades, porque una situación de crisis siempre te genera 2 opciones, ¿no? O sea, ver la parte como de compleja, de problemas que tú como que te entrampas ahí, o ver cuáles son las oportunidades que el día de hoy se están presentando y sobre la base de eso aprovecharlas en el máximo sentido posible, ¿no? Y creo que lo otro que necesitan también es como sentido de propósito, ¿no? Que les permita como mantenerse enganchado con la compañía. Yo estoy hoy en una compañía
que produce alimentos. Y una de las cosas que conversábamos desde el inicio de la cuarentena era esa responsabilidad de poder producir para tener abastecidas a las familias. Y claro, producimos cocoa, comercializamos café, producimos panetón, galletas, y me podrían decir, oye, pero no, las galletas no necesariamente, las golosinas que también producimos no necesariamente, pero, pero hoy, de cara a haber pasado 100 días de cuarentena, pues un dulce en una tarde, un momento o un refuerzo que le puedas dar a tus hijos, una sensación de que el anaquel cuando lo ves en el supermercado no está vacío, también te da como cierta tranquilidad de las cosas están como que normalizando. Pues en ese contexto, yo creo que el tema de la gestión del desarrollo y el desarrollo de las personas es vital, porque la gestión del desarrollo es como, es un proceso que finalmente lo que significa o lo que representa es cómo le brindo información sobre la empresa a mi gente, a mis colaboradores, para que ellos tengan claros que lo que hacen contribuye realmente al logro de los objetivos de la compañía. Cuando yo siento eso, de hecho mi convicción, mi compromiso, mi enganche es mucho mayor. Entonces, por una parte está esa claridad y por otra parte está el feedback de cómo ellos están siendo percibidos por sus jefes, ¿no? En cuanto a su desempeño, en cuanto a su contribución, en cuanto a su flexibilidad, que creo que es un elemento que el día de hoy se necesita mucho. Y por ende, eh, no hacerlo, no tener esta gestión del desarrollo sería generar como cierta tensión, ¿no? Adicional a todo este entorno de incertidumbre. Yo creo que en general nosotros como personas, como seres humanos, como trabajadores, lo que necesitamos es poder ir sintiendo que vamos como que por el camino, sea porque uno lo está definiendo y lo está evaluando permanentemente, o sea porque mi jefe de alguna manera me está diciendo que sí estoy como que alineada, que sí estoy como contribuyendo y que con esto obviamente mi compañía sigue adelante aún en un entorno difícil. Yo creo que lo marcaría desde ahí y sin duda creo que es la manera en la que lo venimos vendiendo hacia el interno con los líderes de la compañía para que no dejen el proceso suelto y para que cuiden justamente tener estas conversaciones con cada uno de los miembros de su equipo. Buenísimo, Silvia, gracias. Rafael, ¿tú qué nos comentarías de tu experiencia? A ver, ¿qué es lo que genera incertidumbre en la gente? No sé si me escuchan bien ahora. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, 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 perfecto. Gracias. Primero agradecer a AMG Consulting por la invitación y a las personas que están compartiendo este espacio con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que genera incertidumbre? De cara a los colaboradores, que era la primera parte, yo lo dividí en dos temas, la parte de salud y bienestar y la parte económica. En la parte de salud y bienestar, básicamente la primera preocupación y incertidumbre es quiero mantenerme sano. Quiero que la empresa me garantice a mí un espacio donde yo no me pueda contagiar. En la experiencia que tengo es lo que el trabajador demanda en primer lugar, los que tienen que ir. Básicamente en una empresa industrial o productiva, una empresa de alimentos, que es donde yo he trabajado, hay dos grandes bloques. Un bloque de back office, que normalmente hace teletrabajo, y un bloque que tiene que acudir a laborar, y su preocupación principal es garantízame la salud. Si hacemos un símil con Maslow, es la primera base que tendríamos que garantizar a la gente. Y de cara a la gente que está en teletrabajo, igualmente, o sea, garantizarle de que las condiciones en las que va a hacer su trabajo son condiciones saludables. Con la gente que hace teletrabajo, lo que le tengo que la incertidumbre viene es cómo voy a manejar este bienestar que yo tengo, ¿ok? Normalmente el ser humano ha manejado empresa, casa y diversión en tres espacios diferentes. Ahora esos tres espacios son una sola cosa ahora. Entonces hay que tratar de ver cómo nosotros nos podemos conducir para que ese ser humano pueda administrar de manera eficiente o de manera feliz esos tres espacios que antes los tenía separados, ¿o correcto? Y lo otro en la parte económica es no quiero perder mi empleo, mi empresa va a entrar a un tema de suspensión perfecta. Leí en gestión esta semana de que el 90% de las empresas han reducido su posibilidad de contratar. Mucha gente tiene temor a la suspensión perfecta. Aquellas personas que por alguna razón de salud, de edad o lo que fuera, están en su casa por cuarentena, no saben si van a regresar al trabajo o no saben cuánto tiempo más se va a poder perpetuar esta situación. Todo eso les genera, digamos, incertidumbre. Y de cara a la alta dirección, te diría de que es lo mismo. Hay una parte económica, es decir, la crisis cuánto me va a golpear a mí, o sea, voy a poder seguir abasteciendo. Las empresas de alimentos quizás son las que menos se han visto golpeadas en este caso, porque la gente ha recurrido masivamente a las empresas de alimentos. La preocupación
de las empresas de alimentos ha sido, ¿puedo garantizar los recursos humanos suficientes y necesarios como para seguir operando o no? ¿Correcto? Porque, digamos, la pandemia ha afectado en tal magnitud a la gente que termina afectando también a la gente que tiene que operar. Y de cara al mercado es qué tanto se va a contraer el mercado post-pandemia como para yo poder seguir operando de manera eficaz. En el aspecto social, si tú quieres verlo, la otra incertidumbre es de la alta dirección, oye, ¿cómo genero cultura con teletrabajo? ¿Correcto? De alguna manera u otra, la oficina es el artefacto más visible de una cultura. Las empresas se han esmerado, nos hemos esmerado mucho por la cafetería, el concesionario, el lobby, la oficina, las mesas compartidas, lo que fuera, porque son una expresión cabal de nuestra cultura. Eso que está ahora en entredicho porque la gente va a trabajar desde su casa, ¿correcto? Entonces, ese artefacto visible que yo buscaba que me generara una experiencia favorable para el trabajador y todo ese constructo que hemos hecho, ¿cómo es que ahora lo vamos a poder manejar cada uno de su sitio? ¿Correcto? Ese yo te diría que es el principal reto que tienen las compañías. Y adherido a eso, lo que es que cómo voy a manejar el sistema de gestión de desempeño si como jefe no tengo una visibilidad directa del desempeño de mi colaborador. O sea, básicamente lo voy a hacer a través del teletrabajo. ¿Cómo genero cultura? ¿Cómo voy a dar feedback a la gente? O sea, estamos acá reunidos todos en esta teleconferencia a través de la tecnología, pero a veces el feedback requiere ese face-to-face, ¿correcto? Entre el jefe y el colaborador inmediato, ¿ok? La estructura organizacional que yo tengo como compañía, ¿es la estructura organizacional adecuada para hacerle frente a esta crisis? Tengo mucha gente, muchas compañías han descubierto ahora que pueden trabajar con menos gente que la que trabajaban antes, ¿ok? Y se han dado cuenta ahora que pueden trabajar más o menos con 15% menos de la plantilla. Lo más grave de esto es que la gente también se ha dado cuenta de eso, ¿ok? Entonces, a veces tenemos una visión medio paradisíaca del tema, decir, estoy en teletrabajo, lo que fuera, pero mucha gente que no está en teletrabajo porque su puesto no lo permite, pero que tampoco es necesario que vaya, que está con esta famosa licencia con goce de haber, siente que su contribución a la empresa se va haciendo cada vez más tenue en un contexto particularmente complicado. Yo te diría que eso, en resumen, es mi percepción, digamos, de cómo veo que son las incertidumbres que se vienen manejando en este momento por las empresas, la alta dirección, y por los colaboradores, ¿no? Dejaría para más adelante, digamos, cómo es que considero que podemos abordar este set de incertidumbres que se nos vienen acechando en estos tiempos, ¿no? Y en ese contexto que lo has planteado bastante bien y que creo que lo estamos viendo en el día a día, ¿cómo mantener el desarrollo de las personas como un pilar fundamental para el negocio? Porque claro, alguien podría decir, mi prioridad va a ser generar ventas, mi prioridad va a ser mejorar en temas tecnológicos. Pero claro, el tema de desarrollo de las personas podría parecer que pasa a segundo plano, ¿no? Yo te diría que lo primero que hay que ver ahí es que, y de lo que yo puedo ver es que, a ver, en un tiempo de crisis e incertidumbre, el capital humano se convierte en tu activo más importante, más que el activo financiero, digamos, ¿correcto? O sea, que finalmente tú lo puedes conseguir de diferentes maneras. Y esto no solamente es un tema discursivo, sino que es real. Te das cuenta de la importancia de la gente. Y lo otro es que yo te diría que no habría que desafiar al mercado, que es una actitud que veo de manera frecuente en el tema. Es decir, hay la percepción de decir, como el mercado se está contrayendo, yo voy a poder, con la oferta de mano de obra es mucho mayor que la demanda. Por lo tanto, yo no tengo mucho que preocuparme por el tema de desarrollo porque voy a tener una cola de gente siempre dispuesta a trabajar en mi compañía, en cualquiera de los rubros, por esta contracción. Ese es el principal error que hay que combatir, ¿correcto? Ese desafío al mercado que hay. El mercado de talento, si bien es cierto, hay una contracción, hay empresa aún, y el mercado de talento no se ha detenido. Si tú lees gestión, todos los lunes salen todas las movidas que hay en el mercado y sigue habiendo requerimientos de personal. Claro, hay una ola que dice que es la hora de los baby boomers, ¿correcto? Claro, quienes dicen eso son precisamente amigos baby boomers, pero digamos, pero te diría de que lo que hay que hacer es, primero, no subestimar el talento, no subestimar el mercado de talento en Perú, aún en tiempo de crisis, y en tercer lugar, hacer mucho énfasis en el liderazgo de la gente que tiene que haber, y en el liderazgo dos cosas, comunicación y claridad. Darle mucha comunicación, claridad y seguridad a las personas, ¿no? Buenísimo. Miguel, buenísimo. Si me permites complementar, yo ahí diría que un elemento clave para no descuidar el tema de la gestión del desarrollo es precisamente poder mostrarle a nuestros líderes en la compañía la
relación tan estrecha que existe entre lograr objetivos de negocio y poder gestionar a la gente. Rafael decía, es que la gente, finalmente el talento que tenemos en la compañía es lo que nos va a permitir lograr los objetivos. En la medida en la que nosotros mostramos que gestionando de la mejor manera a nuestra población, a nuestro talento, vamos a poder lograr mejores cosas, responder más rápido a un cliente, optimizar un proceso de producción, tener una venta que se vaya incrementando a pesar obviamente del contexto. Es justamente ahí donde no importa si viene desde recursos humanos, no importa cómo es que lo llamemos, esa gestión de ese talento es lo que realmente le va a pegar al resultado del negocio. Y es ahí donde se hace el clic entre este proceso y entre lo que es la compañía en sí. Buenísimo. Gracias, Silvia, por complementar un poco más el tema. Ahora, de hecho, todos estos cambios, toda esta incertidumbre ha generado distanciamiento social, trabajo remoto, como bien lo han mencionado, y uno se podría cansar de leer la cantidad de artículos que salen por todas partes hablando de las nuevas competencias que hay que desarrollar, ¿sí? En la línea de esta nueva realidad. Desde su experiencia, ¿cuáles creen que son estas competencias claves o estos aspectos claves que hay que seguir desarrollando en los colaboradores, ¿no? En este nuevo contexto, distanciamiento social, trabajo remoto, ¿qué desarrollo? ¿Qué desarrollo vigente? Rafa, si quieres tú o Silvia o Rafa, a ver. Yo te diría que leí hace poco, o veía un vídeo de Ulrich hace poco sobre el tema del flujo del talento precisamente, y él mencionaba de que independientemente del contexto, tú requieres tener gente competente, que es un tema del que no se duda porque las empresas se han esforzado mucho en tener a las personas con la mayor cantidad de competencias o con el set de competencias adecuados para operar. El compromiso, que digamos que es un reto importante, cómo mantener el compromiso de la gente de manera remota, ¿no? Por lo que decía hace un momento, hemos hecho un constructo de la compañía en la que el compromiso está muy atado a esta experiencia que nosotros le brindamos al colaborador, ¿ok? La idea ahora es ver cómo yo como líder o como compañía puedo brindarle esa misma experiencia al talento. Finalmente el talento va a optar por el lugar donde me ofrezcan la mejor experiencia de trabajo, independientemente del contexto en el que haya, y yo parto del supuesto de que más allá de la crisis que haya, siempre el talento es una semilla que va a brotar aún en el contexto más complicado. Y luego la contribución, es decir, lo que mencionaba Silvia hace un momento, cómo yo como persona talentosa o como un colaborador talentoso puede contribuir con la compañía. Y ahí Ulrich hablaba de tres cosas que nosotros tenemos que ofrecer. Él le hablaba de believe, become y belong, ¿ok? El belief es que la persona tiene que creer, tiene que tener un sentido de propósito siempre, ¿correcto? Eso no lo podemos perder como compañía. El líder, el jefe, tiene que tener la competencia para hacer que su personal, sus colaboradores, sigan manteniendo ese sentido de propósito con la compañía que tenían cuando iba todo el mundo a la oficina los lunes a las 8 de la mañana hasta el día viernes. Ese sentido de propósito no se puede perder, aun cuando estemos conectados de manera remota, ¿correcto? Tiene que haber la forma de generarlo, tiene que existir. Luego está lo que igualmente debe generarse es las ganas de crecer en la compañía, ¿correcto? Digamos, la dificultad que tiene este tema remoto es que puede generar en algún momento el alargamiento de mi necesidad de crecer porque he perdido visibilidad de mi entorno laboral, ¿me dejo entender? Ya no interacciono con el tipo que yo quería, que yo admiraba, ya no lo veo en el pasadizo, ya no lo veo en la cafetería, entonces pierdo un poco la perspectiva de hacia dónde puedo ascender, y es un tema que el líder tiene que cuidar también y generar la competencia, siempre retar a sus colaboradores, challengearlos para que sigan teniendo esa predisposición a seguir creciendo en la compañía. Y lo más importante es que tengo que procurar de que el talento siga teniendo ese sentido de pertenencia en la empresa. O sea, lo que no puede perder, a pesar de lo remoto que estamos, es su sentido de pertenencia. ¿Por qué? A ver, digamos, una preocupación que se me quedó en el tintero es el tema de la innovación, por ejemplo, ¿no? La innovación ocurre no necesariamente en un laboratorio, correcto, la innovación ocurre en la cola del comedor, conversando con una persona en un pasillo, es cuando surgen ahí las ideas. Ese tema como que se ha perdido ahora. Entonces yo tengo que seguir, digamos, si tuviéramos la receta en este foro, seríamos millonarios todos, por lo tanto no puedo responder a la pregunta con un recetario de cosas, pero por lo menos siento que puedo plantear algunos temas, como por ejemplo, cómo genero un sentido de pertenencia
de manera remota. Hay gente que hay empresas que hacen almuerzos remotos, ¿correcto? A la 1 de la tarde se conectan todos en Zoom y almuerzan. Claro, no van a poder compartir de manera física el salad bar, pero por lo menos te da la sensación de una tribu, de un grupo, de un colectivo humano con el cual tú estás compartiendo una determinada situación. El líder tiene que ser capaz de desplegar las mismas competencias que tenía antes, ¿correcto? Como líder, pero de manera distinta, ¿correcto? Adecuarlas al tema, saber motivar a tu gente, generar un sentimiento de tribu, mantener el mismo sistema de innovación que has tenido antes, y sobre todo no perder de vista el tema del sentido de pertenencia y de que la gente contribuye y cómo puede contribuir a la gente al negocio, ¿no? Al negocio, y cómo hacer para que puedas tú hacer seguimiento o trazabilidad del desempeño de la persona a la cual no ves todos los días, a la cual no le vas a poder decir, creo que estás haciendo tal cosa, que sí lo podíamos hacer cuando teníamos a la persona face to face o cuando la veíamos todos los días, ¿no? Yo te diría que esas serían las competencias claves que esperaríamos de la gente que maneja recursos, que somos todos en general, no solamente el de recursos humanos, y entender finalmente de que esta tarea no solamente es de recursos humanos, ¿no? Esta tarea es de todas las personas que tienen gente a cargo de una compañía, ¿no? El financiero, el logístico, el de recursos humanos, marketero, el de ventas, todos los que tienen gente a cargo tienen que estar en este mismo tren, ¿no? Buenísimo, gracias. Yo diría, complementando un poco lo que dice Rafael, pensando, digamos, en aquellas cosas que son claves para seguir desarrollando a los colaboradores, me pongo a pensar en qué me debo enfocar. Si yo tengo gente a cargo, ¿en qué me debería enfocar? Y lo primero que debería como tener en cuenta es que lo más probable es que lo que yo tenía planeado, pensado, diseñado, ¿no? Definido antes de COVID era una cosa y que probablemente el día de hoy es otra. Lo ve uno cuando revisa sus objetivos. A nosotros nos está tocando ahorita justamente hacer como que ya, de cara a que ya pasaron estos primeros 3 meses, realmente todos los objetivos que nos habíamos planeado, que nos habíamos planteado en planeamiento estratégico y que habíamos definido y que estábamos haciendo el seguimiento en el primer trimestre, ¿son los que realmente le vamos a apuntar? ¿O este contexto nuevo nos está haciendo como replantear el tema? Y lo que me ha pasado a mí directamente como cabeza de un área es que hemos tenido que reorganizarnos. Y el equipo, que estaba como muy estructurado en 4 áreas específicas, con un líder en cada una de ellas, ha tenido que moverse con mucha flexibilidad para que, listo, en este momento estamos en pico de tema de salud. Y cómo generamos que los recursos de los diferentes equipos puedan estar atendiendo la prioridad número 1, que era salud. Hoy estamos ya como manejando ese tema, la parte fuerte pasó o estaba pasando, y hoy estamos en pico de reinsertarnos al negocio. Empieza la campaña para nosotros de panetones, el ingreso de personas para la campaña se empieza a incrementar, y hoy el pico es otro. Cómo el equipo se va reorganizando para poder atender eso y ser ese compañero de negocio, esa mano derecha que permita que la continuidad de la empresa se pueda seguir dando, que la operación se pueda seguir manteniendo. Entonces, yo quisiera como ponerlo con un ejemplo, ¿no? Que me ocurrió hace unas semanas hablando con una de las personas de mi equipo. Me preguntaba, ¿no? En esta conversa me preguntaba cómo podía ser para trabajar el tema de cómo enfocar el tema de la gestión del desarrollo sabiendo que uno de los miembros de su equipo, había cambiado totalmente el rol. Y si el día de hoy veía X, Y, Z, o sea, veía, no sé, temas de clima o temas de aprendizaje o lo que fuera, y hoy, por el contexto, estaba viendo una cosa totalmente diferente, ¿cómo es que podía como orientarlo en temas de desarrollo? Y discutíamos sobre eso porque normalmente cuando tú buscas que desarrollar a alguien, lo decía Rafael hace un momento, uno pues plantea una serie de competencias, de conocimientos técnicos que tiene que desarrollar, pero también de competencias que se necesitan para poder complementar y lograr los objetivos. Y lo que yo siento que vemos el día de hoy es que este contexto nos ha dado la oportunidad de poder desafiarnos, de sacar de nosotros todo el potencial que tenemos y poder manejar incertidumbre, complejidad, ser resilientes, liderar proyectos que pueden cambiar de una semana a otra porque ya no se va a ir con las movilidades
de una manera, sino que vamos a migrar a un esquema de troncales, o que de repente el comedor va a tener que pues, plantearse en dos escenarios diferentes porque para poder controlar el tema del aforo en un momento de campaña, y todo te va cambiando pues semana a semana, ¿no? Entonces, yo diría que el enfoque de la gestión del desarrollo, de lo que deberíamos desarrollar en nuestra gente, es con un enfoque mucho más integral, o sea, más pensando en esa persona como un ser humano que está pasando por una situación compleja, donde yo no dejo de pensar en aquellos que trabajamos, lidiamos con las cosas de la casa y además para quienes tenemos hijos, con poder acompañar a los hijos en este contexto de escuela virtual. Algunos se manejan solos, los más grandes seguramente, los más pequeños necesitan más compañía, en fin. Y en ese contexto, ¿cómo ayudar a que esa persona pueda revelar, mostrar y desarrollar las distintas competencias, las distintas habilidades que este contexto particularmente requiere? Y pensando en el ejemplo que les ponía hace un momento, conversaba con esta persona y le decía, mira, esta persona que estaba hoy en tu equipo, hoy, por la necesidad del negocio, tiene 2 personas a su cargo, haciendo un trabajo en conjunto. En su rol anterior, probablemente no hubiera tenido esa opción porque su rol era más bien como de analista, tenía un rol específico. El día de hoy es como la cabeza de un equipo y está teniendo que sacar a flote, ¿no?, habilidades de coordinación, de seguimiento, de influencia, de cuidado, ¿no? Entonces yo creo que esta es una oportunidad para que enfoquemos el tema de desarrollo como esa oportunidad que así nomás no se presenta. Yo creo que sin el COVID probablemente no hubiéramos podido sacar muchas cosas a flote, pero que se presenta para mostrar a un ser humano que es capaz de generarse alternativas, que es capaz de manejar incertidumbre, que es capaz de desarrollar y mostrar esas fortalezas profesionales que quizás sin este contexto, como les decía, podría no haber tenido la necesidad. Hoy yo creo que en lo que más tenemos que trabajar con nuestra gente a nivel de gestión del desarrollo es en cómo ayudarlos a generar esa capacidad de resiliencia y no darse por vencidos y estar ahí permanentemente buscando cómo recargarse, si se quiere, porque hay muchas cosas que nos van a generar presión. La adaptabilidad para poder no aferrarse a un proyecto, sino tener que soltarlo si es que la necesidad del negocio así lo demanda. Y sin duda el relacionamiento, que siempre ha sido clave, pero que el día de hoy en un contexto de trabajo remoto, o el día de hoy teniendo a tu compañía como una parte trabajando en planta y otra parte de manera remoto, se hace mucho más vital para poder encontrar y generar esos puentes que te permitan lograr los objetivos que tenías inicialmente trazados o que vienes trazando de acuerdo a los cambios de la empresa. Yo creo que el tema va como por ahí. Buenísimo, gracias. Ahora, hemos hablado del desarrollo de los colaboradores, pero si nos orientáramos a ver a los líderes, ¿sí?, a los líderes de las organizaciones, que de hecho están expuestos a situaciones de gran presión por todo lo que estamos viviendo y por todo lo que estamos viendo. Y si pensamos en los líderes, pensamos en que tienen que estar en una suerte de ir, me imagino yo, como replanteando sus propios paradigmas en torno a, ya no tengo a mi gente aquí cerca, ya no tengo la posibilidad de darles feedback como hubiera querido, y en fin, empiezan a surgir una serie de situaciones complejas también. ¿Cuáles creen ustedes que son las herramientas que deberían desarrollar los líderes hoy de cara a este nuevo contexto, ¿sí?, que cambia día a día? Yo te diría que la primera líder es replantear su estrategia de negocio. El contexto ha cambiado y el deber principal del líder es, o en la coyuntura te exige dos tareas, te impone 2 tareas. La primera, cuidar a tu gente y continuar con el negocio. Básico. O sea, son 2 cosas de las que como líder no te puedes desligar y son como 2, digamos, tú tienes un tablero de control, pero esos son dos elementos que tú tienes que manejar en todo momento en esta coyuntura. ¿Correcto? No sacas nada siendo un gran experto en temas de negocio exclusivamente, pero descuidar a tu gente y irte al otro extremo también. Entonces, la complejidad de la situación es que tú tienes como un avión, una nave, lo que fuera, en la que tienes que tratar de manejar la nave con ese equilibrio, ¿no?, que es de alguna manera u otra la receta, si cabe el término, para poder manejarte en términos de incertidumbre, turbulentos, ambiguos o paradójicos, cualesquiera sea el adjetivo que se haya acuñado para esta coyuntura. La habilidad para poder
replantear, digamos, la competencia de la capacidad estratégica se había definido casi siempre como aquella capacidad que tiene la gente para proyectarse en el tiempo, 3 años, 4 años, 5 años, y poder visualizar digamos, el negocio, lo que fuera, en un horizonte temporal muy amplio, ¿no? Esta coyuntura te exige que mantengas esa capacidad estratégica, pero que al mismo tiempo seas capaz de controlar tu corto plazo, porque tú no sabes qué cosa va a venir a la vuelta de la esquina. Y tú tienes un gran plan estratégico, sin duda, de acá a 3 años, correcto, que te lo pueden cambiar de acá, no sé, pues a julio, junio, si hay un rebrote o lo que fuera, o el virus muta, o cualquier otra circunstancia. Entonces, junto con tu capacidad estratégica, tienes que tener una capacidad táctica muy grande como líder, en primerísimo lugar, porque eso te va a permitir a ti continuar con el negocio. Para no hablar de un sentido de humanidad y de cuidar a tu gente, o lo que fuera, que lo doy por descontado, ¿correcto? Luego de eso te diría de que tienes que ser un gran arquitecto de la organización que vas a tener. La coyuntura actual ha hecho que tú puedas mirar a tu organización de manera distinta a la que tienes ahora. Tienes que hacerla mucho más flexible de lo que era antes, ¿correcto? No tan burocrática, las comunicaciones han cambiado, por lo mismo la organización necesita cambiar, ¿correcto? Vas a tener gente que va a tener que comunicarse de manera distinta, los procesos van a ser diferentes y por lo tanto esa estructura hecha, cualquiera haya sido esta matricial, funcional o lo que fuera, tiene que cambiar y como líder tienes que tener la habilidad para cambiarlo, sea que seas el gerente general de la compañía, o sea que seas el gerente de recursos humanos o el gerente de logística o el de compras, ¿no? Porque finalmente siempre tienes una organización a tu cargo, pequeña, grande o chiquita, pero siempre la tienes. Entonces tienes que tener la capacidad de articular bien y de redistribuir las funciones para que nadie se frustre tampoco, ¿correcto? No hay peor cosa, porque estamos hablando de una teoría que dice, no, hay que dar un sentido de pertenencia, talento, lo que fuera, pero si la gente en un tema muy puntual y concreto, que es la asignación de las funciones que voy a tener ahora con este tema, no lo siente así, se va a frustrar. Jefe, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer lo que hacía antes? Lo está haciendo fulano. O sea, tienes que tener la sensibilidad como para articular una organización, insisto, en tu área o en toda la empresa, de tal manera que redistribuyas los accountabilities de cada persona de manera equitativa. Y que la persona que está yendo a la oficina porque tiene que ir 2 veces a la oficina no sienta que está haciendo más trabajo que aquella persona que está haciendo teletrabajo, porque eso va a frustrar y la persona que está talentosa se va a ir de la empresa por un tema tan simple como eso. Siente que hay una inequidad en los accountabilities y se va. Entonces, tu rol es hacer una organización, y por organización no entiendo un organigrama complejo, sino entiendo simplemente como que distribuyas los accountabilities de tu área de manera puntual. El otro tema es el manejo de talento puntual. Es decir, tú como líder eres un articulador del talento que tienes en tu área, para no hablar de una empresa grande. Tú sabes, ahora, al final, perfectamente bien es quién es tu high potential y con qué personas tienes que trabajar más. Eso tienes que manejarlo igual haciendo un teletrabajo. Dar las oportunidades de desarrollo, de capacitación, decirle a la gente de que, digamos, antes, y se me ocurre eso ahorita, tú le dabas un great place to work, ¿correcto? Ahora es un great way to work, una gran manera de trabajar, es lo que tenemos que hacer ahora, ¿correcto? Y esa gran manera de trabajar que tienes tú que hacer como líder pasa esencialmente por decirle a la gente, a ver, chicos, nada ha cambiado. O mejor dicho, ha cambiado todo y al mismo tiempo nada. Es decir, sigues teniendo las mismas oportunidades de crecimiento, sigues teniendo las mismas oportunidades de aprendizaje acá, vamos a tratar de articularlo de otra manera, ¿correcto? De una forma tal que tú puedas seguirte desarrollando, de que tú si eres asistente puedas seguir sintiendo que hay una sensación de carrera en la compañía, eso no se ha paralizado, tú puedes ser un analista, o puede ser un jefe, o puede ser una persona que tiene la oportunidad de crecer en la empresa aún. Replantear la evaluación de desempeño es un reto que tiene que ver mucho con el talento, no hacerla ya de la manera tradicional, replantear los objetivos que yo esperaba de ti como talento, no van a ser los objetivos pre-COVID, los mismos objetivos que ahora espero de ti con esta coyuntura, tienen que ser distintos, como decía Silvia, esto nos obligó a sacar un músculo diferente a las competencias que yo exigía como puesto, ¿correcto? Ella decía bien, claro, hay que sacar músculo en otras cosas, ¿no? Capacidad de resiliencia, manejo de la paradoja, lo que fuera, temas que de manera integral te hagan crecer como ser humano. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el desarrollo del talento como con nuestros colaboradores, ¿no? Y finalmente, ver la manera como nosotros vamos a generar esa gran y nueva manera de trabajar, ya no necesariamente un gran lugar para trabajar, y cómo manejar la cultura de la compañía, cómo compartir los valores, la misión, la visión, el sentido de propósito de manera remota, ¿no? Ya no vamos a poder almorzar juntos, no vamos a poder hacer reuniones de camaradería, festejar los cumpleaños como lo hacíamos antes, pero esa nueva manera de hacer las cosas tiene que responder al mismo propósito que teníamos antes y hacer gala de la creatividad que podamos tener
para mantener la cultura. Yo no creo que lo peor que nos podría pasar es que este contexto destruya la cultura de las compañías. Yo creo que el reto es cómo puedo mantener la cultura de nuestra empresa, porque es finalmente el signo distintivo, la identidad de la compañía, de una manera adecuada, pero sin destruirla, ¿correcto? Los artefactos van a tener que manejarse de alguna otra manera, ¿no? Digamos, el business casual ha quedado, ¿no? La gente podría estar ¿cómo se llama? En short y camisa, ¿correcto? Siguiéndote la cuestión, ya no es necesario business casual, pierde esencia. No puedes venir en jean los días viernes, no, estoy en short, en mi casa, solamente tengo una camisa o la corbata puesta. Es decir, hay un conjunto de cosas que te obligan a replantear. En mi empresa, ¿correcto? Salíamos temprano los viernes para irnos a la playa. Puedes estar en la playa con tu computadora ahora, ¿me dejo entender? O sea, hay un tema cultural que hay que trabajar y repensar mucho como líderes en este momento, y no esperar que venga la solución, insisto, desde recursos humanos, sino que tú como líder puedes comenzar a aportar cosas para mantener motivado a tu personal en esta coyuntura actual, ¿no? Te diría que eso, se me ocurre, son los retos que tú como líder de un grupo grande o pequeño tienes en este contexto, ¿no? Buenísimo. Yo coincido. Yo creo que aquí hay como, para mí, como dos grandes temas, digamos, ¿no? Uno está esa necesidad de como líder pensarme y estar permanentemente repensando cómo hacer para generar ese balance entre el largo plazo, que el día de hoy con COVID, la verdad es que el largo plazo dejó de ser 3 años, ¿no? Porque sin duda las cosas cambian como de manera muy rápida y hay tanta incertidumbre de cómo va a ser. A veces conversamos con algunas personas y decimos, ¿será que pasamos ya esta curva? ¿Será que la meseta realmente llega en algún momento? ¿Será que esto va a seguir en pico hasta cuándo? Pues no lo sabemos. Entonces es una necesidad de ir pensando cómo hacer para poder atender el hoy y tratar de, en la medida de lo posible, irse como proyectando hacia ese siguiente, pues yo diría, por lo menos un mediano plazo. Y de otro lado está el tema justamente de la gestión de ese recurso, que es su recurso más valioso, que es el talento que tiene a cargo. En esa línea, y pensando en el tema que nos trae el día de hoy, que es la gestión del desarrollo, yo diría que una de las cosas que primero necesitan trabajar nuestros líderes, y le quitaría la palabra herramientas, aunque fue la pregunta, pero una de las primeras cosas que necesitarían trabajar nuestros líderes es el tema de la empatía. Suena como, perdón, suena como lógico, pero a veces es como lo más difícil. Y es lo más difícil desde el hecho de pensar o de considerar la realidad de otras personas desde la realidad de uno, ¿no? La realidad de otras personas es distinta. Y voy a tener seguramente colaboradores en algún momento que tengan en casa a una persona con COVID. Y probablemente dentro del contexto me va a tocar personas que puedan estar como preocupadas porque la esposa o el esposo perdió el trabajo. O me va a tocar personas que están súper angustiadas porque el tema del acompañamiento a sus hijos pequeños en el colegio los está como desbordando y no saben cómo manejar eso. O va a tocar gestionar una persona que por el rol que tiene el día de hoy, por ejemplo, los que trabajamos en recursos humanos estamos súper saturados con un montón de responsabilidades el día de hoy. La persona que trabaja en salud, la persona que trabaja en bienestar, o sea, son personas que han venido como que en un ritmo muy, muy intenso. Y eso es parte de lo que le toca a un líder como gestionar. Entonces, no solamente esas diferencias, sino sobre todo necesita en primera instancia poder trabajar en su capacidad de empatía, de escuchar, de entender, de realmente ponerse en la posición de esa otra persona y sobre eso ver cómo acompañarlo, ¿no? Cómo, no digo que le vamos a resolver necesariamente pues el orden o el desorden, la organización que hay en casa con relación a los temas caseros que pueda estar manejando, pero sí por lo menos ser muy consciente de que de repente nos tocan ciertas conversaciones en las que diga, listo, ya está. Yo sé que si tú, por ejemplo, al inicio de la mañana estás, no sé, conectando a tu hijo con el colegio, pues procuro darte como ese espacio.
O si sé que, por ejemplo, estás sin apoyo en casa y te toca organizarte con el esposo o con la esposa para ver cómo es que van a hacer el tema de las comidas y qué sé yo, pues entonces puedo tener una conversa contigo para poder acordar cierto manejo dentro de lo posible y que eso pues le dé cierta tranquilidad a ese colaborador que obviamente está trabajando conmigo y también a mí la tranquilidad de que yo pues estoy encontrando ese punto que necesita también por un tema hasta de salud mental y de tranquilidad para ambos tener, ¿no? Entonces está por un lado el tema de la empatía que a mí me parece fundamental en los líderes, el tema de la disposición para servir a otros que creo que va muy de la mano en la medida en la que desarrollamos nuestra empatía y tenemos esa disposición para servir a los otros, es mucho más sencillo poder tener la conversa de lo que ese colaborador o ese miembro de mi equipo está necesitando en ese momento. A veces simplemente será la necesidad de compartir algo que le está pasando en casa, a veces será la necesidad de poner sobre la mesa algo que lo está como trabando en el día a día o en la oficina, no en la oficina, digamos, me refiero física, pero quizás sí en el manejo que está teniendo de las distintas variables y por dónde arranco, por dónde priorizo y sobre la base de eso poder acompañarlo, escucharlo y sobre todo poder compartir quizás también la experiencia o plantear simplemente algunas preguntas que lo ayuden a encontrar ese mecanismo que le permita a él establecer ese orden, ¿no? Y finalmente, creo yo que desde ese lado más, no sé si llamarlo blando, porque la verdad es que creo que no es tan sencillo a veces desarrollarlo y a veces llamarlo blando pareciera que es algo como que, ¿no? Más fácil de desarrollar. Pero sin duda creo que complementa muy bien esto que mencionaba, el tema de la flexibilidad. La flexibilidad que va muy ligada al hecho de poder cambiar los objetivos, la flexibilidad que va muy ligada al hecho de poder replantearte las cosas que has propuesto inicialmente, la flexibilidad que va ligada al hecho de incluso poder entender y aceptar que las organizaciones y los horarios de tu gente pueden ser distintos y eso también te toca, con eso también te toca lidiar, ¿no? Porque el COVID nos impacta a todos y nos impacta a todos de diferentes maneras y cada quien lo está viviendo de la mejor manera que puede. Y tú como líder tienes la responsabilidad de poder acompañar a tu equipo a que en ese contexto puedan ellos manejarse y poder sin que dejemos de lado, sin dejar de lado justamente ese logro de objetivos que necesitamos, ese sostenimiento de la compañía, ese sostener la operación, en fin, pero sin descuidar esa parte tan delicada, tan obvia pareciera, pero que a veces no necesariamente vemos por el ajetreo del día a día, que es justamente el cuidar a cada uno de los miembros de tu equipo con cada una de sus diferencias y sus complejidades en un contexto como este. Buenísimo, gracias. De hecho, el tema está resultando, creo, bastante interesante. Tengo ganas de hacer preguntas, de seguir haciéndoles preguntas, pero creo que por el tiempo sería importante recoger algunas inquietudes de las personas que nos están acompañando también el día de hoy. Diana, no sé si por ahí en el chat te han planteado alguna duda, alguna inquietud. No tengo ninguna pregunta hasta ahorita. Creo que la gente está esperando el último minuto para hacer esos comentarios en vivo y en directo, así que nada, los escuchamos. Si alguno tuviera alguna duda, algún comentario, aprovechar la experiencia de Silvia y de Rafael. Uh-huh. Yo tengo una consulta, o sea, he estado viendo un montón de clientes nuestros y un montón de amigos y personas que conozco, han estado, por ejemplo, en estas ganas de hacer sentir cerca a la gente, ¿no? He visto que algunas personas están enviando algunas cosas, no sé, tacitas o cosas así, ¿no? ¿Ustedes creen que ese tipo de acciones realmente podrían sumar al sentido de pertenencia de la gente? En mi opinión particular, pensaría que sí, ¿no? Porque el hecho de que te hagan llegar alguna cosita es como que se hagan presente, pero no sé si ustedes en sus empresas, en sus industrias, han visto, se utiliza, no se utiliza, no sé. ¿Qué piensan? Mira, lo que yo he podido ver en un contexto claro en la empresa donde trabajé es que
teníamos mucha gente en home office, que era, como te digo, toda la parte del back office, y lo que nos preocupamos con ellos es darle un soporte psicológico. Se contrató un psicólogo y se le puso la voz amiga, en la idea de que esta persona pudiera dar un soporte psicológico a las personas, y simultáneamente tratar de hacerle llegar de manera física un poco, no dulce, sino sillas o de alguna manera u otra que les permitiera hacer el trabajo de manera segura. Este tema de la voz amiga nos permitió a nosotros, y con la gente que iba a trabajar, podía tener parientes enfermos y no sabía qué hacer. El servicio de salud necesariamente no ha sido el mejor en todos los casos, ¿correcto? Llamar al 133 ha sido toda una penuria para mucha gente, por lo menos al principio. Y eso nos obligó a nosotros a tener una voz experta, que era, se contrató un médico que no hacía telemedicina necesariamente, o sea, no recetaba, pero sí escuchaba las consultas que podía hacer la gente, tuviera o no tuviera COVID, ¿correcto? Ninguno de nosotros en la compañía era un experto en el tema. Y partimos nosotros asumiendo nuestro desconocimiento del tema, y se puso un equipo, un psicólogo que era la voz amiga, y una voz experta que sí se le puso, que daba la cercanía a la gente con un horario de llamadas telefónicas a través del cual esta persona podía dar una orientación, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? O sea, digamos, estar ahora con COVID en junio es mucho menos, o sea, sigue siendo un tema dramático, pero hay mucho más conocimiento que estar en abril, que hace un mes fatal para este tema, ¿no? Donde el desconocimiento era mayor. Mayo o abril hace un mes realmente negro, donde había temores, la cuarentena era mucho más dura, y alguien estornudaba y inmediatamente le caía un chisguetazo de lejía por poner el tema de una manera gráfica. Entonces era imprescindible para nosotros primero darle el conocimiento y la tranquilidad a la gente en esos dos ámbitos, ¿no? Una cercanía psicológica y un tema médico, que es lo que desde mi experiencia nos funcionó bien, ¿no? Súper, súper, súper. Yo ahí agregaría, Diana, que, a ver, o sea, desde mi lado, ¿no? O sea, yo pensando en, me llega un detallito y siempre va a ser como rico recibir un detallito. Pero creo que ahí uno tiene que ser como muy, muy cuidadoso de esas decisiones desde el lado de, yo creo que hay gente que valora más unas cosas que otras. Habrá el que valore el que le llegue una tacita, no sé, pues yo estoy en Nacional de Chocolates, ¿no? Entonces habrá el que le valore una tacita con chocolates, pero habrá aquel que valore que sea súper como flexible y cuidadoso con darle el espacio para que pueda estar, por ejemplo, almorzando con su hija y no ponerle reuniones a esa hora. Habrá el que valore que yo le pueda decir, viendo que ha trabajado súper duro, ¿no? Le pueda decir, o sea, tómate un respiro. O sea, no te conectes el viernes. No te conectes el viernes porque de hecho eso te va a dar a ti como la posibilidad hasta de, no sé, de desconectar, descargarte y volver a recargar energía para la siguiente semana. Entonces, siempre un detalle cuenta, lo importante es ver cuál es el detalle que esa persona va a valorar. Porque no necesariamente tiene que ser un detalle físico, puede ser un detalle de una atención, de darle un espacio, de reconocerle un momento con la familia. Creo que todas esas cosas suman, sin duda. Ok, gracias Rafael, gracias Silvia. Gracias. Ahora en el chat sí tengo una consultita, que Luis nos pregunta cómo desarrolla el talento en entornos digitales. O sea, que me imagino, Luis, tu pregunta es, no sé si qué herramientas o cómo podrías desarrollar el talento utilizando estos medios digitales o este tipo de plataformas, por ejemplo, que estamos utilizando, si lo ven viable o no. O sea, si la pregunta va por el lado de cómo seguir desarrollando el tema de talento a través de estos medios, si la pregunta va por ahí, yo creo que Rafael decía hace un rato, ¿no? Hemos estado como muy acostumbrados, yo no sé si el tema cultural también influye ahí, en esa búsqueda del face to face. Y el día de hoy, pues la cuarentena y el trabajo remoto nos lo está como privando. Pero creo también que el día de hoy nos está haciendo ver que hay otras maneras de conectarnos y que aún a pesar de esa pues distancia física, sí se puede conectar con las personas. Cumpleaños por Zoom,
saludos del Día del Padre, del Día de la Madre, que nos ha tocado a todos pasar en casa, ¿no? Por esta misma vía, por el Meet, o por el FaceTime, o por tantas herramientas que han salido, sin duda, obviamente, han permitido hacerlo. Y yo creo que es parte como diría incluso como hasta de un paradigma que podemos tener y que de hecho, si a mí me preguntas, oye, ¿preferirías hacerlo presencial o preferirías hacerlo por cámara? Sin duda te voy a decir por mi estilo, preferiría hacerlo presencial. Pero lo que quiero compartir hoy es que sin duda el que estemos en un contexto distinto, nuevo, también nos lleva a mostrar que esto sí se puede manejar. De hecho, antes del COVID, han habido muchas empresas que han venido manejándose en la gestión de la gente, en la gestión del talento, utilizando herramientas virtuales. Personas que tienen a su jefe fuera del país, personas que están en diferentes ciudades y que se tienen que conectar, han tenido que utilizarlas y ha funcionado. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo importante es identificar qué tan, siempre partiendo como del principio, ¿no? Cuando uno piensa en un equipo, yo creo que una de las cosas que tiene que tener como que claro es, en mi equipo tengo, por ejemplo, 4 personas. Yo, ¿con quién tengo que estar más cerca? ¿A quién tengo que acompañar? ¿Con quién de repente las reuniones que yo programe tienen que ser, no sé, me estoy inventando, semanales? ¿Y a quién puedo dejar correr un poco más porque se maneja y se desenvuelve tranquilo y solo? Porque el nivel de madurez profesional que el día de hoy tiene en su tema, eso sí se lo permite. Entonces no necesito estar encima, porque la verdad es que estando encima probablemente lo que genere es que me diga, dame un poquito de aire, por favor, ¿no? Entonces, teniendo una mirada así de su equipo, yo creo que es justamente identificar qué tan cercano puede estar y hacer uso y aprovechar estas herramientas. Yo creo que el día de hoy, tener una reunión como esta, por ejemplo, incluso la semana pasada estaba en una donde había un número de personas incluso de distintos lugares, incluso de distintos países, y yo decía, esto no hubiera sido posible. ¿Cómo hubiéramos podido compartir como prácticas si no fuera a través de la tecnología? Entonces, creo que es parte del proceso, es parte como de adaptarnos, es parte de tener el mismo principio siempre de que tienes que identificar qué tan cerca o qué tan lejos, ¿no? De cada uno de tus colaboradores y talentos para poder seguirlos desarrollando, que finalmente es lo más relevante aquí. Ok, gracias Silvia. Buenísimo. Sí, creo que Juan Carlos había levantado la mano. Me pareció ver. ¿Juanca? Hola, ¿cómo están? Sí, gracias a todos. Gracias, sí, gracias Silvia, gracias Rafa por el espacio. Una pregunta, en su experiencia, dado que marcaban la relevancia y la importancia de seguir desarrollando el talento, ¿cuáles han sido sus estrategias para evidenciar esta relevancia o comunicar y alinear a la alta dirección con esto? Porque me imagino que al igual que ustedes, la alta dirección también tiene toda una carga y una idea de cuáles pudieran ser las prioridades, pero ¿cómo han ustedes levantado esa conversación? ¿Cuáles han sido sus principales estrategias o argumentos para marcar la relevancia del desarrollo y de seguir pensando en la gente, inclusive en momentos como estos? Hola Juan Carlos. Mira, siendo muy puntual, te diría de que en dos sentidos, ¿no? Con la parte, digamos, productiva, con la parte de operación, la necesidad brotaba por sí misma. Necesitábamos de los recursos para poder seguir operando, porque sin eso no podíamos nosotros cumplir con nuestro rol de ser una empresa de alimentos, ¿ok? Y en esa medida teníamos nosotros como prioridad cuidar a la gente de manera esencial. O sea, el statement que dimos es, siéntete aquí mucho más seguro que en tu propia casa, ¿correcto? O sea, para hacer que la gente pudiera trabajar. Ahí la prioridad era hacer que la gente se sintiera seguro, en un contexto particularmente complicado para nosotros. Y por el lado de la gente que estaba fuera de la compañía, nosotros tuvimos un tema de algunas personas que a pesar del contexto se veían tentadas por otras empresas a salir, lo cual fue un campanazo en el sentido de que no podíamos descuidarnos de eso. Manejamos un tema de gestión del cambio muy rápido y simultáneamente la posibilidad de que la gente pudiera aprovechar las herramientas tecnológicas, Silvia lo mencionó,
al principio del e-learning, la capacitación virtual, y de alguna manera u otra romper el paradigma del face-to-face. Mucha de la gente que había trabajado en multinacional no tenía tan acentrado ese paradigma porque venía de empresas donde esto es una práctica como constante, ¿correcto? Su jefe está en otro lugar y el tema fluye de manera, digamos, normal, no sin mayor complicación. Lo que hace complicado esto, yo te diría, es que esto se debe a un contexto de incertidumbre. ¿Me dejo entender? El teletrabajo como tal existe y ha existido hace mucho tiempo, y hay empresas que han venido laborando así. Lo peculiar es el contexto en el que esto se da, ¿correcto? Ese contexto de inseguridad, de miedo, de no sé qué me va a pasar mañana. Una cosa es estar en teletrabajo, sabiendo de que yo voy a poder conservar mi empleo y tengo una línea de carrera en los siguientes 2 años, y otra cosa es hacer teletrabajo y estar distante de mi jefe cuando yo no sé si me van a poner en su condición perfecta pasado mañana. O sea, son dos contextos completamente distintos. Entonces, y creo que lo remarcó muy bien, lo primero que hicimos nosotros fue instalar el chip de la empatía en la alta dirección. Ponte en los zapatos de otro, ¿correcto? Entiende de que, porque también te puede decir, no, esto siempre ha existido, pero no de la manera como ocurre ahora. Y luego de que se instaló ese chip empático en la gente, de entender por lo que estaban pasando todos, ¿correcto? El tema como que fue mucho más fácil manejarlo en términos de desarrollo y las prácticas que son, digamos, herramientas que las puedes tú customizar al contexto, ¿no? Pero esencialmente era cambiar la mirada como estamos viendo estas situaciones actuales. En mi caso yo te diría que va por 2 lados, pero el primero y la estrategia que yo he utilizado para poder como, entre comillas, ¿no?, vender el proceso de desarrollo es alinearlo de lleno con el tema del negocio. Entonces, es mostrar cómo, si queremos definir ciertos objetivos o si queremos alcanzar ciertos objetivos como compañía, solo la gestión de nuestra gente es la que nos va a permitir hacerlo. Porque finalmente, como decía hace un rato, si lo que queremos es optimizar un proceso, lo que queremos es innovar, lo que queremos sea, digamos, como tener una llegada distinta al mercado, lo que sea que nos propongamos como objetivo de negocio, eso lo hace la gente. Y como lo hace la gente, la manera de poder lograrlo es justamente trabajando con ellos, dándoles feedback, orientándolos, acompañándolos, dejándolos que lancen y que suelten su creatividad también. Cuando entendemos eso, es que recién ellos ahí como hacen como un entendimiento o hacen un clic realmente con esta relación. Entonces, yo suelo utilizar primero esa relación y segundo, plasmar un poco las consecuencias de. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿no?, yo siempre suelo plantearles qué importante que la persona sepa cuál es su meta. Y cómo es la meta que él va a cumplir, le va a sumar a la meta de la compañía. ¿Para qué? Para que se sienta enganchado, lo que decía Rafael al inicio, ¿no? O decirle, por ejemplo, cuán importante es que la persona sepa que está yendo por el buen camino. Porque si después de un año tú vienes y le dices, mira, la verdad es que esto no está funcionando, y él se da por sorprendido, quiere decir que no hiciste bien tu labor. Porque esa persona debería tener claro que está yendo por el camino correcto o que está totalmente desalineado y que tiene que ajustarse. Entonces, cuando la alta dirección empieza a ver cómo eso le va realmente a contribuir a su objetivo, a disminuir la merma, a elevar la productividad, a mejorar la rentabilidad, a incrementar las ventas o a lo que sea, ahí es cuando se engancha. Y lo segundo, de hecho, es tener así, pero bien agarradito de la mano, ¿no?, a la cabeza de la compañía. La verdad es que en Nacionales Chocolates no me puedo quejar. Yo soy consciente de que tengo un sponsor de primera, porque el gerente general cree mucho en esto y ya eso me ayuda, porque finalmente yo voy con un tema en el que no tengo que convencerlo. Entonces él mismo sabe que si él lo ejecuta con sus reportes lo vamos a hacer porque esto es un efecto cascada. Entonces, hay que ver bien como que a dónde apuntas tus balas para poder saber a quién convencer primero y llegar lo más alto que puedas llegar, porque eso va a tener un efecto. Y creo que la manera de hacerlo es conversando en el idioma que habla el negocio, que son justamente lograr los indicadores y los objetivos de la empresa. Buenísimo, Silvia, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora sí estamos llegando al final de la reunión el día de hoy. Y nuevamente, Silvia, Rafael, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por compartir sus experiencias con nosotros, que de hecho van a ser muy bien aprovechadas. Y a todos los que se conectaron,
Muchísimas gracias también. Y ¿Puedo esperamos hacer la última vernos pregunta? No sé si me en escuchan. cualquier otro momento. La mano. Por ahí hay una pregunta final, Tony, creo. A ver, Tony. Antes que nos desconectemos, dale. Estamos hablando del desarrollo del talento, ¿no? Sí. Entonces, estamos viendo que todos los forecasts, todos los presupuestos, todos los objetivos pecuniarios han cambiado y han variado totalmente, ¿no? Te pedían 100 y ahora no sé si te piden 50, 40, 30, 60. ¿Cómo lidiar con la frustración o con esas metas sobre tu talento para que no se vaya a frustrar, no piense en otras oportunidades o no esté viendo otras empresas o otras alternativas? Básicamente por un mal diseño de las nuevas metas, porque todo el mundo está con nuevas metas, nuevos objetivos, si llegan o no llegan, es una variabilidad total. Entonces, ¿cómo alinear eso contra las frustraciones y de repente que se pueda desmotivar el talento humano en una empresa? A ver, yo diría que aquí hay dos ópticas, te diría. La primera es cuando una persona le explicas la razón por la cual se están dando estos cambios y entiende cómo va el negocio, yo creo que esa opción de desmotivarse o desengancharse puede reducirse. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Yo siento que la empresa valora mucho a nuestra gente cuando nosotros compartimos cómo va el negocio, cómo van las ventas, cómo está el tema de la producción, cómo está funcionando, qué cosas pueden hacer ellos para poder contribuir. ¿Por qué? Porque los hace sentirse parte de. Y entonces esa claridad los ayuda como a no perder esa conexión. Ahora, si tu pregunta va por el lado de, oye, pero tenías unas metas de 100, por ejemplo, en la parte comercial, ¿no? Tenías unas metas de 100 y estás viendo que el día de hoy no estás pudiendo cumplir tu meta de 100, porque la verdad es que el contexto y el mercado está como súper ajustado y qué sé yo. ¿Cómo hacer para lidiar con eso? Yo creo que hay dos cosas que el día de hoy veo que viene funcionando con el equipo comercial. Lo primero es que hay que tener primero una dosis de realidad. Yo no sé cómo se esté trabajando en otras empresas, pero por ejemplo en la nuestra, una de las cosas que hemos hecho ha sido ser como muy realistas de que nuestro contexto ha cambiado. Y sobre la base de eso hemos hecho algunos ajustes en temas de, por ejemplo, sueldo variable para el equipo de ventas. No es un bajar por bajar, es un ser como que conscientes de que hay un contexto distinto y no podemos medir con la misma vara. Eso es lo primero. Pero lo segundo es ver siempre esa parte de oportunidad. Hoy el gerente comercial, de hecho, me contaba, muy gracioso, porque nosotros trabajamos en una empresa de alimentos donde, como comentaba, vendemos pues cocoa, galletas, panetón, no sé qué, y también vendemos golosinas, ¿no? Y entonces decía ya, pero ¿qué pasa si por A o por B el stock se quiebre en uno de las líneas? Entonces él le decía a su gente, pues si se quiebra en una de las líneas, vamos y ofrecemos la otra, ¿no? Y yo siento que es como tener una mirada siempre como optimista, mostrar qué es lo que podemos hacer, cómo es que podemos llegar, qué otras alternativas hay, pero eso tiene que ver mucho con un tema actitudinal que se contagia, sobre todo en una fuerza comercial. Entonces, si yo lo hablara desde mi experiencia, yo creo que para no desenganchar a la gente, para que no se sienta como que desligada de la empresa, uno es el tema de la claridad y de sentir cómo yo estoy alineado o aportando o contribuyendo en esa línea al negocio, y otro es el tema de esa mirada siempre con una mirada de optimismo, de mirar el vaso medio lleno para poder como impregnar esa energía en el equipo. Sí, a lo que mencionaba Silvia, muy rápida, te diría, coincido con el tema, ¿no? Pero yo creo que lo que no podría hacerse es plantear una meta alejada del contexto que estamos viviendo. Y lo pongo de manera muy simple, ¿no? En una empresa de alimentos, en la coyuntura actual, el mercado tradicional se hundió, ¿correcto? Porque no había mercado tradicional. Había el mercado moderno, o que había supermercados o lo que fuera. Entonces sería ilógico, ya que a los vendedores del mercado tradicional, tras que ya la tenían complicada, yo le ponga una meta mayor cuando es irreal que lo puedan hacer. Entonces, lo que yo haría sería, lo que se hizo nosotros fue todo lo contrario, es decir,
entender de que no había un mercado, un canal, mejor dicho, donde ofrecer, y tratar de ver cómo manejamos el variable en función del promedio de la persona para que no se viera de manera perjudicada. Lo que se requiere básicamente, yo te diría, es la claridad, los números, y de alguna manera u otra de que la fuerza de ventas o en general la gente que está en el front office de la empresa tenga el canal como para comunicar a la alta dirección con números de que no es posible mantener las mismas metas que antes porque todo esto ha cambiado, y mucho menos aumentarlas porque el tema no da para más, ¿no? Y hablo concretamente del mercado tradicional, que fue el principal afectado hasta hace no muy pocos días, ¿no? Y darle claridad y proponer alternativas para ello, ¿no? Buenísimo, gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Silvia. Bueno, nuevamente agradecerles. Tony, gracias por la pregunta. Gracias a todos por la participación. Rafael, Silvia, abrazo a la distancia. Gracias. Y esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Abrazo a todos. Muchas gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, Tony.